Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Hoy iniciamos el estudio de Megilat Kohelet, conocido como el rollo, el pergamino de Eclesiastés. Y vamos a ir también caminando a lo largo de este libro y escuchando también cada uno de los consejos que el Todopoderoso trae para nosotros. Es importante, a manera de introducción, entender que este libro, ¿sí?, el nombre de este libro, Kohelet, ¿a qué nos suena? La raíz Kaal, ¿verdad? Kaal, que es congregación, también significa asamblea. Kohelet en sí tiene que ver con alguien que está dentro de la asamblea. Es una persona, no es una congregación, es una persona, el Kohelet. Y lo tradujeron también como el predicador, ¿sí? ¿El predicador dónde está? ¿Está en el hospital? A veces sí, pero por lo general lo vamos a encontrar en la asamblea, ¿sí o no? Amén. Si miramos este libro, vemos muchos puntos interesantes para destacar. Kohelet se refiere probablemente al que convoca a una reunión. Como dicen algunos, al orador. ¿Sí? ¿El orador quién es? El que expone, el que habla. O el predicador de una reunión. La forma hebrea que encontramos en Kohelet es femenina. Su uso tiene una forma verbal de género femenino. ¿Sí? Quiero que miremos rapidito, antes de ingresar al estudio, en Eclesiastés 7:27, que dice: he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. ¿Dice quién? El predicador. La forma que aparece, como dije, es Kohelet, una forma verbal femenina. ¿Sí? Sugiere la posibilidad también de que se una y se designe no solo a Salomón como el predicador, sino también la sabiduría divina, que habla por su intermedio. ¿Sí? Se habla mucho de la Jochma en este libro, y también tenemos que entender que corresponde a las 5 Megilot del Tanaj. ¿Sí? Las 5 Megilot. ¿Sabemos cuáles son las 5 Megilot? Los 5 rollos. Tenemos, a ver, vamos con los deditos. ¿Qué tenemos? Tenemos Cantares, Sira Shirim, Ruth, ¿qué más? Eja, Lamentaciones, Kohelet y Esther. ¿Sí? Las 5 Megilot de el Tanaj. Ahora, vemos también que muchos libros los traducen, le ponen otros nombres. ¿Por qué Eclesiastés? ¿Por qué la forma eclesía? ¿Acaso está hablando de la iglesia? Bueno, sabemos que los libros sí se tradujeron al griego, se tradujeron al latín desde el hebreo, y en el griego apareció como eclesiafte, por una B intermedia. ¿Sí? La traducción. Kohelet dijimos que deriva de Kaal, ¿sí? Era Kaal, convocar a una asamblea. La forma del sustantivo significa reunión o congregación. En el griego, ¿sí?, viene de eclesía, por eso le llamaron el libro eclesiástico. ¿Sí? El libro eclesiástico. ¿Quién es realmente el autor? Nos preguntamos, y algunos han dudado también.
tenemos evidencias claras de que es Jajam Shlomo o Shlomo Jajam, el sabio Salomón. ¿Por qué digo esto? Porque miramos el capítulo 1, verso 1, ¿cómo inicia el libro? Palabras del predicador, hijo de quién? De David, rey en Jerusalén. Ahí no dice que es Salomón, pero por la evidencia textual, no solamente, sino también por cómo se está presentando, sabemos, ¿sí? Consideramos que es una prueba suficiente de que es Salomón el autor. Cantares, Shira Shirim, podría corresponder al tiempo del primer amor de Salomón con el Eterno. ¿Sí? El primer amor, la época del enamoramiento, la primera etapa, Shira Shirim. Mishlei, que ya hemos estudiado, la época posterior, digamos la época más fuerte donde la sabiduría fue revelada tremendamente a este varón. Y vemos también Coelet, que Salomón lo escribe en su vejez. Y digo en su vejez porque data de ese año, de esa época, según los escritos y los registros que encontramos históricos de Coelet. Entonces la frase descriptiva, Ben David, Melech Birushalayim, hijo de David, rey en Jerusalén, se considera como una prueba más que suficiente. ¿Para qué? Para decir que es Salomón el autor de este libro. Vamos a dar lectura al capítulo 1. Le invito también a tomar nota. Y vamos a leer completo para luego meternos ya de lleno en el estudio del día de hoy. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar. El mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de qué se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Palabra del Eterno. Como decía yo, iniciamos este caminar por el libro de Eclesiastés, ¿sí? Megilat Coelet, que ciertamente el predicador llega a la conclusión de que todo es vanidad, ¿sí? Hebel, vanidad. El incesante devenir de las criaturas, las cosas,
que hace que no haya nada nuevo debajo del sol y que todas las cosas, la tierra, siempre permanece y antiguas también, muchas cosas serán olvidadas. También nos habla este capítulo 1 del estudio de la sabiduría y así se lo confirma. Divrei Kohelet inicia nuestro estudio, palabras. ¿Sí? Algunos tradujeron como cosas, porque dabar significa cosas. Así empieza el versículo que da el título a este libro. Otros 3 libros también de la Biblia comienzan en una forma similar. Por ejemplo, Nehemías, Jeremías, Amós, inician similar. El término hebreo traducido palabras significa también informes, noticias, mensajes, relatos, como también encargos. Un encargo. ¿Usted sabe lo que es un encargo? Kohelet, como dijimos, del verbo congregarse, reunirse. Muchos ejemplos encontramos en la Escritura de la forma Kaal. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 20, 26. 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 26. Dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Yahweh, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. ¿Sí? Se juntaron. La raíz, Kaal. O dijeron también, se reunieron, como aparece en Esther 9:2, versos 16 y 18. La raíz Kaal. El sustantivo, como dijimos, se traduce como asamblea, compañía, congregación, y esta forma aparece 122 veces en el Tanaj, en el Antiguo Pacto. Algunos han explicado que Kohelet, ¿sí? Kohelet significa uno que reúne una congregación para exponer enseñanzas. Repito, uno que reúne personas en una congregación para exponerle enseñanzas. Amén. Otros lo traducen como el predicador. Salomón, presentó estos discursos delante de una gran congregación. ¿Sí? Ben David, aquí hay una evidencia, dijimos. Shlomo ben David. Y dice 1 de Reyes 3, verso 9 al 13, que este es a quien el Todopoderoso había dotado con una capacidad genial, impresionante, pero que había malgastado su herencia en la alocada búsqueda de la felicidad. Era el que estaba mejor capacitado para presentar las profundas verdades que se registran en este libro. Melech Birushalayim, rey en Jerusalén. Se refiere ¿a quién? Al predicador, no al rey David. Porque algunos han interpretado que Melech Birushalayim en Jerusalén significa, claro, está hablando del rey David. No, el predicador fue rey en Jerusalén. Amén. O sea que en el momento en que habla el predicador, gobierna como rey. Podemos aprender eso también. Y esta expresión es sin duda, amados, una referencia directa del rey Salomón. A pesar de que su nombre no aparece en este libro. Búsquelo, no lo va a encontrar. No está el nombre de Salomón. Otras expresiones que indican que se trata de Salomón son las referencias a su sabiduría y a él mismo como autor de diversos proverbios. Por ejemplo, Eclesiastés 1:12 y 13, verso 16, que lo hemos leído, Eclesiastés 2:15, Eclesiastés 12:9, Primero de Reyes 3:12,
Primero de Reyes 4:32. Hay muchas evidencias. Jerusalén, la capital de la nación, ¿verdad? Jerusalén, situada en el centro, no solo era el único lugar de la residencia real, ¿sí?, donde estaba el palacio real, sino sobre todo el Mishkan Kevodeja, decimos muchas veces, la morada, la sede de la presencia divina, ¿sí?, del Todopoderoso, para Am Segulá, para el pueblo elegido. Y desde allí se gobernaba, pero sobre todas las cosas se debía de gobernar con mucha sabiduría. Dice nuestro versículo 2 en el estudio, Habel Habalim, ¿sí? Habel Habalim, Amar Coelet, Habel Habalim, Hakol Habel. Vanidad de vanidades, dijo el Coelet, el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hakol Habel. Fíjense en Habel Habalim, dos veces la misma palabra, la primera en singular, la segunda en plural, ¿no? Estas palabras declaran el tema, anótelo, el tema de todo el libro. Constituyen la esencia, digamos, del mismo libro. Hebel, vanidad, aparece 37 veces en el libro. 37. ¿Sí? Y solo 33 veces en todo el resto del Antiguo Pacto. O sea que el tema de este libro es Hebel, la vanidad. La vanidad de la vida, podríamos decir. Muchas veces vemos también que en el hebreo bíblico, y yo le explicaba a algunas personas que cursan hebreo bíblico sobre la relación de Hebel, de la vanidad, con el vapor, porque Hebel también significa vapor, significa también aliento. Se usa para referirse a los ídolos como cosas sin valor, ¿sí?, para su culto, cosas vanas. Y esa forma aparece en 2 de Reyes 17:15 y Jeremías 2:5 y 10:8. Algunos afirman, mis amados, que en Eclesiastés no hay una sola referencia contra la idolatría. Sin embargo, este mismo término, que es la clave del libro Coelet, se usa con frecuencia en relación a los ídolos y a la bodázara, la idolatría, el culto idolátrico. El predicador dice que es vanidad cualquier cosa que se busque en lugar de oír y en lugar de obedecerle a Él. Cualquier cosa que hagas que no sea obedecerle a Él y buscarlo a Él en primer lugar, ya es vanidad. Eso es lo que dice el predicador. Cualquier cosa. Habel Habalim es un superlativo hebreo, comparable con expresiones tan enfáticas como cielo de los cielos, en 1 de Reyes 8:27, Shir HaShashim, que lo dijimos, cantar de los cantares 1:1, ¿sí? Y mediante esa forma enfática, literalmente, vapor de vapores o soplo de soplos, Hebel Habalim, Salomón pone de manifiesto la inutilidad, o sea, el desdichado fin de toda vida y de todo esfuerzo humano. ¿Qué es lo que hace el vapor? Se deshace. ¿Puede usted guardarlo? ¿Puede usted tenerlo toda la vida? Se deshace. Así lo describe el Salomón. Sabio Salomón describe como soplos, así son las vanidades, cosas huecas, vacías. A menos que sean cosas, como dijimos, que se orienten al Todopoderoso y a la obediencia a sus mandamientos. Omer Coelet, Amar Coelet, la expresión, dijo el Coelet, es un recordativo de que Salomón es el que está exponiendo. Por lo tanto, es el autor. Hakol Hebel, todo es vanidad. O sea, la suma total, se podría traducir, es vanidad.
O sea que el mundo en su totalidad, incluso toda la vida, es como si no fuese más que un aliento o un vapor, carente de promesa alguna de esperanza. Así es. Dice el versículo 3 en nuestro estudio: Maitron le Adam bechol malo sheyamol tajat hashmesh. Maitron, y hasta lo cantamos, ¿no? Maitron, Maitron le Adam. ¿Qué provecho tiene? Tajas hashemesh, debajo del sol. Todo el día trabajando, ir y venir, ir y venir. ¿Qué provecho tiene que el hombre, todo su trabajo, toda su vida, se afane tanto debajo del sol? Se pregunta el versículo 3. Y trom. Es interesante este vocablo que aparece 9 veces más en este libro. Aparece en el capítulo 2, 11, verso 13, capítulo 3, 9, capítulo 5, vaya usted notando, capítulo 7, 12. Va muy rápido, vamos rápido, apúntese. 10, 10 y 11. ¿Sí? ¿Ya se tomó el café? ¿Está despierto? Se traduce de diversas maneras: sobrepasa, y trom, provecho, aprovecharse, excederse, afanarse, provechosa. Y trom deriva de un verbo hebreo que significa, escúchelo muy bien, permanecer encima. Por lo tanto, el sustantivo que deriva de él contiene la idea de restante, y luego exceso, abundancia. En hebreo, superioridad, ventaja. Mire todo lo que aprendemos. O sea, el ser humano se esfuerza perpetuamente, pero sin obtener un resultado permanente. Permanentemente se está esforzando, pero no obtiene un resultado permanente. Es pasajero y pierde la vida. Es posible que la metáfora que aquí usa Salomón lo hubiera tomado del mundo de los negocios, con sus actividades incesantes. Tal vez. El propósito es una ganancia que valga la pena. ¿Sí? Pero con frecuencia una persona pasa su vida construyendo algo que luego derriba a su sucesor. La inutilidad y la inseguridad caracterizan todo esfuerzo humano. El pronombre interrogativo ma, ¿qué es? ¿Qué? Ma. ¿Qué? O sea, demanda una respuesta negativa rotunda. ¿Qué provecho? La forma en cómo está la pregunta. ¿Sí lo analizó? Podría compararse con Mateo 16, 26, donde literalmente pregunta el maestro de maestros. ¿Qué pregunta? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué? Preguntó. La respuesta anticipada por el predicador, ¿cuál es? Nada. No gana nada. El hombre, le Adam, para el hombre se podría traducir. Maitron le Adam. La voz hebrea es el término genérico para hombre. Como diríamos nosotros, la humanidad, eso es lo que significa. La humanidad. El ciclo de la vida humana se repite una y otra vez con cada nueva generación. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. El trabajo. Aquí usa una palabra hebrea que no significa trabajo. Eso me llamó la atención. Lo traducimos como trabajo, ¿no? Que trabaja, que se afana. La palabra hebrea que utiliza significa esfuerzo, molestia, daño. Esfuerzo, molestia y daño. Aquí el término se aplica a la suma total de los esfuerzos de una persona durante toda la vida,
Por eso dice con que se afana. Una expresión que se refiere a toda forma de actividad que se efectúa debajo de la luz del sol. ¿Sí? Tajat Shemesh, debajo del sol, podría traducirse como, es un sinónimo de debajo del cielo, a eso se refiere. No está hablando puntualmente del sol, está hablando debajo del cielo. O sea, en esta tierra, en esta vida, en este mundo. Son formas que utiliza, ¿sí?, el predicador para darnos a entender. Dice el verso 4, Dor olech bedor ba, a bearetz leolam omadet. Dor olech, generación va, dor va, generación viene. Mas la tierra siempre permanece. ¿Sí? Dor, ¿qué es dor? Período, generación, edad. El verbo viene del arcaico, ¿no?, del hebreo antiguo bíblico. El verbo significa amontonar, apilar. Originalmente significó, en la época antigua, moverse en círculo. Después, morar en tiendas, quizá debido a la inestabilidad de la vida nómada. Y le estoy hablando del proto-cananeo, el hebreo arcaico, el más antiguo. Por lo tanto, encierra la idea inherente de inestabilidad. ¿Sí? Inestabilidad. Y abarca conceptos como clase, calidad, condición. De hecho, Deuteronomio 32:5 forma la frase generación torcida. Usa esa expresión hebrea. Pero lo menciona como una generación torcida. ¿Sí? Con referencia a gente que maldice con facilidad, Proverbios 30:11. A los que son enteramente implacables, Proverbios 30:14. Está hablando en diferentes formas. Va, en hebreo, tanto la palabra va como la palabra viene son participios simples que destacan la idea de un cambio incesante, interminable. Por eso Job 10, vamos a ir a leerlo. Job, capítulo 10, versículo 20 al 22, nos dice: ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas, dice. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Utiliza esa forma ahí. Le doy de tarea el Salmo 39:13, amado. Salmo 39, verso 13. La voz hebrea para siempre, siempre, leolam, deriva una raíz verbal, escúchelo muy bien, cuyo significado preciso no podemos verlo bien puntual. Pero el adverbio castellano siempre es la traducción de un sustantivo hebreo masculino que a semejanza se usa en muchas formas. Puede referirse a antigüedad, días de antaño, larga duración, existencia continua, puede significar indefinido, un futuro sin fin, hasta incluso lo traducimos como eternidad. Hay muchas formas, ¿se da cuenta? Dice el verso 5 en nuestro estudio: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Bezarach hashemesh uba hashemesh be'el mekomo shoef zoreach u sham. Shaf significa el verbo hebreo jadear en persecución de, asir ávidamente, o sea, estar ansioso de, eso significa.
O sea, nos encierra la imagen como de un caballo que olfatea el aire, dominado por el deseo de echar a correr a toda velocidad. Shaf. Jeremías 2:24, Jeremías capítulo 2:24 presenta un ejemplo de esta figura. Y el Salmo 119-131 de la aplicación a la vida espiritual. Saraj se traduce como se levanta. Significa actividad continua, actividad repetida, ¿sí? Constante. Como rutina. Ruach, dice el verso 6, el viento. Ese vocablo hebreo siempre implica actividad. El viento, ¿sí? Lo traducimos también como espíritu. En realidad Ruach significa viento. Y se usa muchas veces en relación con las diversas actividades de Elohim, el Todopoderoso, en el manejo del plan de salvación y su intervención divina. Dice, va girando de continuo. Fíjense este versículo 5. O sea, en hebreo se emplean 4 veces en este pasuk los vocablos derivados de la raíz hebrea volver, rodear. O sea, ¿qué es lo que está destacando aquí el escritor? La idea de actividad y repetición incesante. La palabra también se usa al describirse la marcha del ejército de Josué, allí por el capítulo 6, verso 3, por Jericó, cuando la rodearon, ¿se acuerdan? Las vueltas de los israelitas al rodear también el monte de Seir por mucho tiempo, dice Deuteronomio 2, verso 1 y 3. O sea, amados, Salomón no se estaba quejando, hago la aclaración, él no se quejaba de los incesantes ciclos de la naturaleza, no se estaba quejando, sino que veía en ellos un paralelo con los ciclos de la vida humana, o sea, la vida del hombre, generación tras generación. ¿Es acaso nada más que un asunto de repetición sin ningún propósito superior visible? ¿No habrá acaso un punto culminante para la existencia de la humanidad? ¿Podríamos llegar a preguntar? ¿No tiene el Eterno un propósito eterno que finalmente reemplazará esta secuencia que pareciera interminable? De la actividad, me refiero del género humano. Dice el versículo 7, los ríos todos van al mar. El mar nunca se llena. ¿Sí? El ciclo del agua. Aquí presenta fuerzas de la naturaleza, ¿no? Un cuadro de repetición incesante. Su actividad, como las actividades humanas, nunca se sacian. Y siguen el curso. La humanidad busca continuamente nuevas sendas para tratar de encontrar la felicidad, la satisfacción. Pero solo podrá lograr su verdadero fin cuando esté en paz con su Hacedor, con su Creador. Ahí sí podrá lograr el fin. De tarea le dejo Mateo 11, 28 al 30. Léalo luego en su casa y reflexione, medite en la palabra en todo momento. Amén. Verso 8. Kol הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמורה. Kol הדברים יגעים, dice el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca. Cosas. Aquí lo traducimos dabar como cosas, ¿no? Todas las cosas, las palabras. Fatigosas. ¿Por qué dice fatigosas? Se refiere la actividad humana, los desengaños que la acompañan, son los puntos que se destacan. Salomón observa y hace un comparativo, decíamos, de las cosas que se ven en el ciclo de la naturaleza
con el género humano. ¿Qué es lo que fue? En el hebreo dice el versículo 9, lo que ha sido, eso es lo que será. ¿Sí? El verso 9, Ma she'aya u she'yeh, u ma she'na'asa u she'yehaseh, be'en kol chadash tajat hashemesh. No hay nada nuevo debajo del sol, nada nuevo. O sea, ninguna variación hay en los ciclos de la naturaleza. No se ha visto un ciclo, se los ha visto todos, y cada uno se mezcla tan imperceptiblemente con otro que no se nota la diferencia. Los ciclos no parecen tener más que un solo objetivo: perpetuarse. Por eso pregunta el versículo 10, ¿hay algo que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Yesh dabar, ¿hay alguna cosa? Sheyomar es hadash ubar ayaleo alamin asher leau milfaneu, pregunta. ¿Podremos llegar a decir algo que es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, contesta. Versículos 9 y 10. Las observaciones que hace Salomón de diversos fenómenos de la naturaleza. La palabra olam aquí se tradujo como siglos, pero es la misma que estudiamos, que significaba siempre, del versículo 4. Amén. Aparece en Éxodo 12:14. Olam. ¿Qué significa Boreo Olam? Creador del universo. Se dan cuenta que tiene diferentes significados según cómo lo apliquemos y cómo lo conjuguemos. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En Sichron la Rishonim, Begam la Achoronim, Sheyu lo yelaem Sichron im lecharoná. No habrá memoria. O sea, lo que parece ser nuevo lo es solo en apariencia, porque los observadores han olvidado el pasado. Por eso dicen que es nuevo. Y de la misma manera, algunas cosas de esta generación, mis amados Ajim, van a ser olvidadas por la generación siguiente. Besrat Hashem Yitbaraj. Esto también podría aplicarse a la fama. La persona prominente de hoy, aparentemente imprescindible, va a ser reemplazada mañana. ¿Y saben qué? Va a ser olvidada. Nadie es imprescindible. ¿Qué provecho tiene el hombre? Maitron le Adam, versículo 3. Lo que precedió, el vocablo hebreo precedió, fíjense que es masculino plural en el hebreo, para aquellos que usan Tanaj. Quizá debiera entenderse que se refiere a personas. Por lo tanto, no son las cosas, dice el versículo 10, sino también todas las personas se desvanecen en el olvido, dejan de ser. Por eso dice She'aya y Ye, también futuro, pasado, futuro. Lo que fue y lo que será, o lo que sucederá, masculino plural del hebreo. Aquí se está teniendo en cuenta generaciones de hombres. O sea, la siguiente generación olvidada, ¿sí?, de la generación anterior. Fui rey, dice el verso 2. Más correctamente el hebreo dice, he sido rey. Amén. Vaya usted anotando. Estamos en el capítulo 1, versículo 12. Ani koelet, aiti. Aiti significa he sido. No fui, porque está el ani primero. El hebreo no implica necesariamente, habla ya no de que, o sea, el que está el coelet, el predicador, ya no es rey. No necesariamente implica eso, porque el pretérito indefinido del verbo hebreo con frecuencia se traduce como presente, ¿no? En el versículo 2 lo habíamos visto. El predicador
es Salomón. Solo en el tiempo de David, Salomón, ¿sí?, estuvo allí. Y Jerusalén, que fue la capital desde la cual reinaba un rey, decía el versículo 1, sobre todo Israel. El que habla es Ben David. Di mi corazón, verso 13. Entregué mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Aquí ya no dice debajo del sol, debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los hombres, ¿para qué? Para que se ocupen de él, dice el versículo. Esta frase aparece muchas veces en el libro Eclesiastés 1:17, 7:25, 8:9 y verso 16. Y en otras partes también de la Biblia. Ya estudiamos, vamos a reforzar la idea, pero ya estudiamos que entre los hebreos, ¿sí?, nuestros padres, ¿qué pasaba? Se consideraba que el corazón era la sede, no solo de los sentimientos, sino también de la inteligencia, como la mente. Ya estuvimos estudiando eso. Amén. Por eso dice, di mi corazón. O sea, significa lo mismo que apliqué mi mente. Apliqué mi mente. Primero de Crónicas 22:19. Job 7:17. ¿Qué hizo Salomón? Cultivó diligentemente su intelecto. Se entregó al estudio. ¿Sabían eso? Él estudió. Él recibió sabiduría, pero él estudió. Él estudió poesía, muchos conocimientos, historia natural, muchas cosas. Observaba él y estudiaba y analizaba. Darash, ¿sí? Darash, como decimos muchas veces, la derashá, que lo traducimos como la enseñanza, la prédica, la derashá, no la perashá, la derashá con D. Significa darash, inquirir. ¿Sí? De ahí viene la raíz de midrash. Midrash es desmenuzar algo para presentártelo, darte un estudio, ¿sí?, desmenuzado. Análisis, varias ideas, investigación, significa exponer un significado, discutir una idea, practicar, buscar con aplicación y estudio un resultado, todo eso significa. Génesis 25:22, Éxodo 18:15 y Deuteronomio 19:18. ¿Sí? Si usted tiene ahí el anotador, va anotando, anotando, anotando. Dice, busqué también. El sentido hebreo, ¿sí?, significa explorar para reconocer. Usted en el estudio tiene que reconocer las cosas. Las explora, ¿verdad? Va por sendas y lugares que tal vez nunca anduvo. Y bienvenidos. Tenemos que meternos en aguas profundas. Y tenemos que buscar. Porque hay mucho más para aprender. Hay muchas cosas más. Si usted pensaba como los gentiles, que de todo se conforman y dicen, he alcanzado mucho. No alcanzaste nada. No alcanzaste nada. Im Jochma, con sabiduría. Quizá el pasuk se esté refiriendo a la sabiduría que Salomón había adquirido durante su vida. Adquirí. La voluntad de Elohim, claro. Pero también, ¿saben qué? El estudio personal. La observación. Eso es muy bueno. Para adquirir sabiduría, ciertamente tiene que haber un campo trabajado. ¿Sí? O sea, el Eterno da bendición y sabiduría y retención y memorización y muchas cosas cuando hay un campo que se está trabajando. Y ese campo tiene que ser tu vida. La voz hebrea se aplica a, miren qué interesante, la habilidad. Adquirir habilidad.
para el estudio, talento en diversas áreas de cómo desenvolverse en la vida. Sabiduría. Todo lo que se hace, dice Salomón. Principalmente se está refiriendo a las actividades humanas. Y por eso dice el inciso B, este penoso trabajo dio el Eterno a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Por qué dice este penoso trabajo? En el hebreo no dice eso, en el hebreo dice esta aflicción de mal. O sea, esta mala aflicción. Interpretado. El Eterno ha implantado en el ser humano el afán de investigar. Y es una tarea laboriosa que requiere esfuerzo. ¿Sí? ¿Esfuerzo de qué? De facultades físicas y mentales. Si usted se queda mucho tiempo quieto, le estoy hablando en términos generales y en términos espirituales, si usted quiere también, le van a salir hongos, se va a poner verde. El Eterno no quiere eso, no quiere gente haragana, quiere gente que trabaje, dice física, pero mentalmente. Gente que aprenda a pensar, no que piense con los pies, no que dependa del pensamiento de otro o de otros, sino gente, como dijimos, ¿qué era Darash? Inquirir. Alguien dijo por ahí perseguir, y está buena la idea también, la podemos tomar, porque perseguir es perseguirlo hasta alcanzarlo. ¿Qué dijo Jacob? Jacob levadó, nadie lo podía ayudar, ¿verdad? Se quedó solo con el malaj, pero él dijo, hasta que venga la brajá, y la persiguió a la brajá. El vocablo hebreo con frecuencia significa también más que mirar por afuera la forma y la apariencia. En realidad es aprender a tener percepción. ¿Sí? No dejarte guiar por lo que ves externamente nomás. Empezar a trabajar en muchas cosas. El sustantivo derivado significa tener visión. Visión. O sea, lo que conocemos también como una revelación. Amén. Aquí denota la aguda observación de Salomón basada en el estudio de los hechos. Por eso dice obras, o sea, proyectos, actividades, que a menudo resultan sin valor. ¿Y por qué dice aflicción de espíritu? La palabra aflicción de la raíz hebrea significa alimentar, pastorear. O sea, espíritu es traducción de un vocablo que también significa viento, dijimos. O sea, de modo que la expresión completa podría traducirse como afanarse detrás del viento o alimentarse del viento. ¿Alguien escuchó por ahí, se alimenta del aire? ¿Escuchó alguna vez esa expresión? Se alimenta del aire. Y por lo general, ¿quién dicen de eso? Los haraganes, ¿no? Vive del aire. Y esta es la idea que está poniendo aquí Salomón. Isaías 44:20 dice, de ceniza se alimenta. Oseas 12:1 dice, Efraín se apacienta del viento y sigue, o sea, persigue al solano. Estuvieron compartiendo, ¿no? Los ajín. Creo que hace 2 semanas estuvieron compartiendo en el discipulado de la comunidad Kol Shaddai sobre el solano, los vientos. Amén. Y si se está perdiendo los discipulados, venga a los discipulados también. Venga a estudiar, no se pierda todas esas bendiciones, porque el Eterno está dando la oportunidad y está abriendo las puertas para el estudio. Dice el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Fíjese que no dice completarse, contarse. Meubat lo yuhal tilkom litkon vejezron lo yuhal leit manot. Está muy bueno este versículo porque es bastante profundo. Lo torcido en primer lugar. La raíz hebrea, torcer, doblar, está bien.
no se refiere tanto a algo que es torcido de por sí o que no es recto, sino a lo que se tuerce, que es diferente. Son las obras humanas. El versículo 14 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo eso es vanidad. Miré, dice. A eso se está refiriendo. Los que se han torcido, se refiere. Y enderezar, la palabra hebrea, significa arreglar, componer, poner en orden, etc. O sea, ¿cuál es el énfasis que está haciendo? Se aplica la incapacidad del ser humano por sus propias fuerzas para hacerle frente a las situaciones que se le presentan continuamente. La incapacidad que tiene el ser humano para hacerle frente a las cosas. No puede contarse. O sea, tanto es lo que falta que ni siquiera se puede hacer un cálculo aproximado de la deficiencia, y mucho menos comenzar a suplirla. La voz hebrea, contarse, también nos significa designar, nombrar, mencionar. Verso 16. Divarti ani im libi lemorani, ine igalti, veosafti chochma al kol asher haya lefanai, al Yerushalayim y ra harebe chochma badat. Dibarti ani im libi. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, dice el verso 16. Hablé en mi corazón. Esta es una declaración hebrea, enfática, que implica autoanálisis, como algo opuesto a tratar un asunto con otra persona. Me he engrandecido. ¿Qué significa? Disciplina. Disciplina, facultades para trabajar, para estudiar, para progresar, para crecer, para avanzar. No solamente en conocimiento, sino en experiencia. Y Baruch Hashem por aquellos que se están esforzando a hacer una carrera y estudiar y alcanzar una meta. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, y que le siga dando fortaleza, que lo siga dirigiendo. O sea, más exactamente el versículo también habla sobre Jerusalén, refiriéndose al gobierno, ¿no? Ha percibido mucha sabiduría. La forma verbal hebrea ha percibido es la misma que aparece en el verso 14. Miré, percibí, miré, dice el verso 14. La jochma, la sabiduría. Amén. Dice el verso 17: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, pero también a entender las locuras y los desvaríos. Subraye desvaríos. Locuras y desvaríos. La palabra hebrea que da lugar a esta traducción, escúchelo muy bien, tal vez venga de una raíz que significa estar atravesado. Estar atravesado. Quizás se sugiera así que la sabiduría no siempre guió a Salomón en el tema de los asuntos que él investigó. Dice el verso más adelante, esa aflicción de espíritu, como el verso 14, ¿no? He aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Inciso B del verso 17, conocí que aún esto también era aflicción de espíritu. Verso 18, Ki veroch mara kaas beyosif dat yosif mahob. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade mahob, dolor. La palabra mahob también significa, ¿sí?, un vocablo que deriva como estar afligido, ser provocado, molestia. ¿Qué provoca el exceso de estudio, mis amados? Para aquellos que estudian mucho. El exceso de estudio ocasiona insomnio, desgaste nervioso. A veces daña la salud.
Hay que cuidarse también, no hay que ir a los extremos. Amén. Desvelos. Sin embargo, no se debe llegar a la conclusión de que Salomón apoya la idea de que la ignorancia es felicidad para aquellos que les gusta ser ignorantes. O tal vez dicen, yo no soy ignorante, pero viven como ignorantes y se comportan y hablan como ignorantes, porque no se ve el más mínimo progreso en sus vidas. El dolor, tanto mental como físico, si uno desea sabiduría, debe estudiar intensamente, y el continuo investigar también mengua la salud y la fuerza, porque eso es un desgaste, o sea, requiere un esfuerzo, ¿o no? Si se queda estudiando y estudiando, sí, viene fortaleza también, pero también hay desgaste físico y mental. También es verdad que un gran conocimiento no es índice de un gran carácter. No podemos decir eso. La justicia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, recibida por la fe, bendito sea Él, abre la puerta al reino celestial, a lo espiritual me refiero. Siempre necesitamos la ayuda de Él, cosa que el conocimiento básico, plano, solo, no puede lograr. Necesitamos dirección del Todopoderoso. Amén. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio del capítulo 1 y vamos a hacer oración a nuestro Padre para darle gracias por la oportunidad que nos da de estudiar y de analizar Megilat Kohelet. Abba Kadosh, bendito sea tu nombre. Gracias por la oportunidad de estudio que nos das. Te pedimos también que podamos retener cada una de estas ideas y de esta manera también reforzar, Abba Kadosh, nuestro compromiso para avanzar, para progresar y crecer, y poder de esta manera siempre tomarte en cuenta, ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Abba Kadosh. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén.